a mí, vuelve a mí. ¿Qué pasó, mamita? ¿Qué ves? Que tienen la misma edad que Andrés. Toma mi vida. ¡Ros! ¡Ey! ¡Acá! Mira, ahí está el Charo. Vamos. ¿Cómo les fue? ¡Corazón! Hola. ¿Cómo están? Ella es Noria. Hombre, Ros, ¿no me habías dicho que tenías una sobrina tan chula? Jeremías Montejo. Pero todo el mundo me dice el Chalo. Hola, Charo. Y bueno, bienvenida a la capital. Espero que aquí encuentres paz y tranquilidad. Paz va a estar un poquito difícil, pero le estamos poniendo muchas ganas. ¿Nos movemos? Vámonos, vámonos. Vámonos. Bueno, vámonos. Denme Ándale. las maletas, yo les ayudo. Te quedas ahí. Está abierto, está abierto. ¿Y esa alegría es por el beso de Braulio? Estoy así de perdonarlo. Me demostró que realmente me quiere y lo noto tan decidido con el tema de la adopción que... Pues está claro que ese beso te movió el tapete. Huele a reconciliación. No, tampoco es tan fácil, ¿eh? Lo amo, pero lo que me hizo me dolió. ¿Y entonces? Aún no sé. Pero de milagro no me lancé a abrazarlo y a besarlo delante de todos cuando estaba jugando con los niños. ¿Viste qué buena química hizo con Juanito? Siento algo tan especial por ese niño. Algo que no sé explicar, pero que lo siento aquí. Ese niño merece tener una familia. Extrañaba nuestros encuentros, Liana. Y por lo que vi, tú también. Sabes que hago esto contigo solo por frustración, así que deja eso de serte el galán para Amelia, que sí te quiere. Creo que está a punto de volver conmigo, Liana. Y como no, le estoy ofreciendo la oportunidad de su vida, ¿no? Hacer lo que tanto quiere, ser mamá. Y seguir casada conmigo, ¿qué más puede pedir? Caramba, Braulio. No sé cómo le haces para meter tu ego en una oficina tan pequeña. No sé cómo le haces. Pobre Amelia. ¿Interrumpo? ¿No? ¿A quién? No, para nada. Por favor, pásale. Eso sí, los voy a tener que dejar. Tengo que salir. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue con Violeta? Bien, por ahí. Todo bien. Después te cuento. Perdón que yo no fui anoche a tu casa. ¿Sigues con eso? No, te dije que no importaba. Yo también estaba cansada. Necesito pedirte un favor. Es algo personal. Claro, lo que necesites. Sabes que soy tu incondicional. Cuéntame. Violeta necesita el trabajo. ¿Y eso? ¿Qué significa esa ropita? ¿De quién es? Yo tenía 15 años. Conocí a un muchachito de mi edad y me embaracé. ¿Cómo? ¿Tuviste un bebé? Una niña. ¿Y qué pasó con ella? ¿Dónde está? Mis padres me obligaron a entregarla en adopción. Nunca más volví a saber de ella. Andrés no está muerto, estoy seguro. Necesito comprobarlo nada más. Ajá. ¿Y tu nieve de limón de qué la quieres? Agarra la onda. Que exhumar un cadáver por una corazonada, eso es una locura. Lo sé, hay muchos trámites y pruebas que se tienen que hacer. Pero doctor, y si tengo razón. Olvídalo, Jacinto. Todo el mundo sabe que el jefe odia el caso del niño Andrés. Nadie va a mover un dedo, y menos por una corazonada. ¿Hay alguna manera de conseguir el ADN de Andrés para compararlo con el expediente?
Doctor, no me va a negar que todo este caso ha sido muy raro. Dijeron que le habían hecho la prueba de ADN, pero en el expediente no sale. Yo lo único que necesito es comprobar que el ADN de Andrés coincide con el del informe y nada más. Sí. Una muestra de pelo o de saliva del niño. Si lo consigo, ¿me ayuda? Soy chofer de aplicación. Bueno, la neta es que le hago de todo, ¿eh? Digamos que soy en mis luces. Uy, cocino unas carnitas súper buenas. Un día te voy a invitar. ¿Verdad, Ros? No, sí, las hace buenísimas. Le enseñó a su mamá, doña Angustias. Son los mejores de la colonia, ¿eh? ¿Viven contigo en la pensión? Simón, vimos mi mamá y carnal y... Es la costumbre. En realidad, mi carnal se fue hace unos meses con su güey. ¿Y dónde vive? ¿Quién sabe? Ya no nos visita. Lo que pasa es que desde que Esmeralda se fue con su novio, Chalo y su mamá no saben nada de ella. ¿No los visita tampoco? Ay, perdón. Mucho gusto, Violeta. No sabía que le ibas a traer hoy. Lo que pasa es que le urge el trabajo. Sí, se le nota. Cuéntame qué sabes hacer. Lo que sea necesario. Y si no, pues aprendo bien rápido. No más deme la oportunidad, por favor. Ok. Ve mañana al almacén del centro y pregunta por Rosendo Almedo. Dile que vas de mi parte. Yo le aviso. Sí, señorita, muchas gracias. Y Santi, sobre todo a ti. Eres lo máximo. Aquí a la orden siempre. Bye. Los dejo. Sí sabes que esa niña va a ver por ti, ¿verdad? Esa niña es la hija de Chema. Se lo debo. Necesito ayudarla. No sabes cuánto lamento que hayas tenido que pasar por ese calvario. No pasa nada. Yo siempre he sido un hombre positivo. Yo veo eso como algo bueno. Aprendí mucho. Me hice un hombre más fuerte. Ahora, más que nada, quiero estar concentrado en la investigación y averiguar qué tiene que ver Gaitán con Rosendo. ¿Cómo? Te conozco. Toma. Aquí está la última dirección de Gaitán registrada en el sistema cuando era empleado de la compañía. Todavía me cuesta creer que un ejecutivo nuestro, bajo nuestras narices, cometió el delito de espionaje. Y sobre todo orquestó el atentado contra Alicia y Fabián y además culparte a ti. Es la mejor cómplice que uno puede tener. Gracias por todo. Cuídate y no te arriesgues. Gracias. ¿Cómo estás, hija? ¿Cómo te sientes? ¿Ya están llevando tus cosas a la casa? No, papá, mira. Es posible que no necesite mudarme a tu casa. ¿Y a dónde te vas a ir? No quiero que te enteres por otro lado. Estoy pensando en reconciliarme con Braulio. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Después de lo que te hizo Braulio, que es imperdonable. Todos merecen una segunda oportunidad y no lo digo solamente por Braulio, lo digo también por mí. ¿Cómo sabes que no lo va a volver a hacer? ¿Cómo sabes que no te va a volver a engañar, hija? Tigre, no quiero que te vengas. Antes quiero que vayas y me consigas unas flores, un ramo grande, costoso. Y se lo envías a Nuria con una nota que diga, siempre voy a estar para ti. Braulio. Eso es todo. Rosy. Mande. Con mucha atención. Quiero que llames al restaurante que tanto le gusta a Amelia y que pidas ese pollo al orange que nos encanta, con 2 botellas de champán, el más caro. ¿Celebran algo en particular? A mi esposa. Con permiso. Lo que hay que hacer para conseguir un perdón.
Chamaco, ¿estás bien? Chamaco. Oiga, señor, una pregunta. Hace unos días por aquí hubo un accidente donde atropellaron a un chamaco que andaba solo. ¿No será que usted lo conoce? Es él. Gracias. Hola, ¿cómo están? Oigan, hace unos días hubo un accidente y atropellaron a un niño. ¿No será que ustedes lo conocen? Es él. ¿No lo conocen? Oiga, señor, ¿conoce a este niño? ¿No? Gracias. ¿Será que Juanito llegó a otra ciudad? Michelo, ¿te me vas a deshidratar con tanta lloradera? Yo sé que está cañón que de un día para otro el Andresito y la Nuria ya no estén, pero ya. Es mi culpa. Por haberte hecho caso. No, Consuelo. Yo no te dije que fueras a verte con esos matones a los que les debo. Si tú no te hubieras metido donde no te... Michelo, ya no me gusta verte así. Me parte el corazón. Te juro que haría lo que fuera por quitarte esa culpa que ya te tienes así tan achicopalada. No me hagas sentir peor de lo que ya me siento. Porque yo sé que todo esto es mi culpa. Tú tenías toda la razón. Por bruto, por imbécil. Debí pensar que tu amor por el sobrino te iba a llevar a cometer una locura así. Debí detenerte, Michelo. Debí estar más pendiente de ti. El Andresito está muerto por mi culpa. Oficial, es que pasó justo enfrente de la central de camiones. ¿Qué tal que venía el niño viajando con sus papás en el camión y se les escapó y salió corriendo y ahí es donde lo atropellaron o donde pasó el accidente? Mire, si hubiera sido así, los padres lo hubieran buscado en la estación. Además, ya checamos y no hay ningún reporte de niño perdido de ese día. Bueno, ¿y si venía viajando solo? Oh, no. Eso es imposible. Ningún menor de edad puede viajar solo. Además, ya no podemos hacer nada. Desde que el menor está bajo la custodia del Estado, el caso está cerrado. Pues qué mala onda. Pero ¿sabe qué? Yo voy a seguir buscando a los papás del niño. Porque yo sí sé que se siente perder a un hijo. Si yo pudiera, me cambiaría con el Andresito. No me importaría estar bajo tierra, muerto, con tal de que tú estés feliz. Y aunque trate de hacerme el fuerte, me puede un montón que ya no esté. A mí también me duele mucho. Y ahora que Nuria no está, me siento tan sola. No, Michelo, no digas eso. No estás sola. Ahora yo soy tu familia. Yo te prometo que juntos vamos a superar todo esto. ¿Okay? No. Ya. Hola. Hola. ¿Se encuentra el señor Marcos Gaitán?